Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Vamos a empezar con una noticia un poco breve, pero quieras que no, es interesante por actualizar un poco el tema que hemos estado hablando con Alberto pues a finales del año pasado. Como ya sabéis, todo pinta, está casi confirmado que Netflix va a terminar comprando Warner y va a formar pues, un conglomerado aún más grande dentro del ámbito del entretenimiento. Esto no está solo mal porque pues cuanto más grande sea una empresa, menos diversidad tenemos en la cultura, sino porque Netflix pues ha terminado por confirmar uno de los miedos que tenía Alberto, que es que, o uno de los miedos a los que Alberto nos señalaba, que era la posibilidad de que las películas producidas por Warner y por todos estos sellos asociados al Warner no pasaran por el cine. Netflix por ahora, y es lo único importante de la noticia, no vamos a seguir leyendo, ha confirmado a Deadline que lo que ha propuesto es que las películas lleguen al cine solo durante 18 días. Es decir, hay una ventana de estreno de 17 días, perdón, y después pues directamente pasen a streaming. Ahora mismo otros productoras, por ejemplo AMC, dice que su ventana de estrenos en cine es de 45 días. Es decir, el tiempo que las películas van a estar en cartelera se va a reducir muchísimo y prácticamente vamos a poder hablar de estrenos casi simultáneos, porque pensad que 17 días o un par de semanas para ya poder ver grandes estrenos en Netflix, pues va a ser un visto y no visto. Normalmente cuando se habla de este tema, cuando lo hacen, o por lo menos cuando han hablado de este tema los grandes directores, como por ejemplo Rian Johnson, que ya se ha pronunciado, siempre hablan de la pena que les da o el sentimiento de ansiedad que le produce o de tristeza más que de ansiedad, el que sus películas pues no se vayan a poder disfrutar en el cine, porque evidentemente los grandes directores, Rian Johnson, eh, pues Scorsese, que también ha trabajado con Netflix, lo que quieren es pues ver sus películas y que la gente las disfrute en pantalla grande. No les gusta los requisitos o lo que deslucen las películas una vez llegan a las plataformas de streaming. Pero a mí no me gusta quedarme aquí porque evidentemente da pena. Cuando tú eres un creador, tú quieres que tu obra se vea en las mejores condiciones posibles. Saber que en las mejores condiciones posibles solo va a estar 17 días es triste, pero no me gusta quedarme aquí. Tampoco me quiero quedar en lo que ya hemos hablado antes, de que si las películas se van a exhibir mayoritariamente en plataformas de streaming y las plataformas de streaming tienen exigencias en cuanto a la producción, pues pasan cosas como lo que hemos hablado de Frankenstein. Frankenstein es una película que se ve mal, sobre todo se ve mal en comparación con otras películas de Guillermo del Toro, porque Netflix exige a los directores que las películas puedan verse en cualquier formato. Es decir, que las pelis se vean bien en un reproductor que es un móvil, en un reproductor que es una tablet, en un reproductor que es una tele un poco pocha. Entonces, para poder verse bien en todos esos formatos, en todos esos hardware, pues hay pues mala calidad en la fotografía, muchas veces se descuida la iluminación o se sobreilumina y eso hace que las pelis sean menos interesantes visualmente. Aparte que se abuse, no sé si os habéis dado cuenta, últimamente se abusa mucho de lo que he llamado antes en la intro, el plano del streamer, esto de poner a una persona en primer plano y difuminar el fondo. Esto se hace mucho, pues ahora en las producciones que salen directamente en streaming, se ve mucho en series, no solo porque es barato, sino porque es algo muy fácil de iluminar, puedes encadenar plano contra plano de una persona, pues en un plano muy cercano con el fondo difuminado, mmm, sabiendo que eso siempre se va a ver bien. Por eso, de hecho, lo usan los streamers, lo usaré yo próximamente. Entonces eso, la calidad visual de estas películas, de estas producciones va a caer. Pero no me quiero de nuevo quedar ahí, quiero profundizar un poco más en el tema y apuntar a qué efectos puede tener esto en el público y qué efectos puede tener esto en la industria. En el público creo que es evidente que va a hacer que las personas que nos guste el cine empecemos solo a dejarnos guiar por el FOMO. En vez de tener, o sea, si sabemos que
ciertas películas, una gran cantidad de películas además, solo van a estar en el cine 17 días, vamos a sentirnos obligados a ir rápidamente al cine a ver lo que queramos ver. Es decir, no vamos a tener la posibilidad de pues esperar un poco para ver ciertas películas o llegar al cine simplemente sin saber qué vamos a ver o decir, vamos a ir este fin de a ver qué hay, sino que tendremos que estar con el calendario constantemente en la mano, porque si no vamos cierto fin de semana, quizás perdamos la oportunidad de ver la película que queremos en cine. Dice Gení, vivimos en un mundo donde, en mi opinión, incluso una peli de Nolan se ve mal. Yo estoy de acuerdo contigo en que incluso una peli de Nolan se ve mal. Creo que se va a ver bastante mal. Y eso que está rodada para IMAX, La Odisea, precisamente porque Nolan ha enfrentado muchas críticas de sus películas no se ven y no se oyen en plataformas de streaming. Creo que le han dado un tironcillo en la oreja. Eh, pero dice David Magic, ¿y qué pasa si el estreno no es mundial? ¿Habrá estreno por país y luego pasa a la plataforma de tu país? Es que creo, esto no está 100% confirmado, lo he deducido yo de cómo trabaja Netflix cuando Netflix también distribuye. Creo que van a ser los estrenos mundiales, o al menos en bastantes países. Es como ha pasado con pues la de Puñales por la espalda o como ha pasado con Frankenstein. Como saben que va a llegar rápidamente a las plataformas de streaming y a la plataforma de streaming suele llegar siempre en el misma fecha, pues adelantan, o sea, también estrenan en cines cuando se estrena fuera. Pero bueno, eso, en cuanto a la audiencia, vamos a perder la oportunidad de elegir. Suena raro decirlo así porque vamos a tener muchas películas, pero vamos a tener que verlas con la tensión del ahora o nunca. Y pensar en las películas que Warner ha sacado este año. Ha sacado películas como por ejemplo Sinners, que es una peli que a mí a priori no me llamaba. Si no fuera porque ha estado en el cine bastante tiempo, quizás no la hubiera visto en el cine. Y Sinners es una peli que la tienes que ver en el cine. No es tan buena como, creo yo, en mi opinión personal, no es tan buena como impactante es su visionado en un cine. Pero claro, si no sabes que viene, si no la tienes en tu radar, si no tal, no la vas a poder ver porque no da tiempo a que la gente te la recomiende. Y por eso precisamente quería también hablar de por qué esto es malo para la industria. Y es porque durante muchísimos años, especialmente en los 90 y durante la primera década de los 2000, hubo una serie de éxitos que no fueron éxitos instantáneos, sino que fueron éxitos a raíz del boca a oreja. La típica peli que se estrena un poco de tapadillo y la gente empieza a recomendarla a sus amigos, a sus compañeros, y de repente consiguen hacer buenas cifras en taquilla, pues esto por el boca a oreja. Creo que si hablamos de este tipo de película, el ejemplo perfecto es Mi Gran Boda Griega. Mi Gran Boda Griega es una peli absolutamente menor, es una peli que tenía, no me acuerdo ahora cuánto era, pero poquísimo presupuesto en marketing, y sin embargo se convirtió en un bombazo que ha tenido secuelas, precuelas y tal, porque la gente le hacía gracia y salía del cine y le decía a la gente, oye, esta película es súper graciosa aunque no la conozcas, ve a verla. Y este tipo de efectos, este tipo de películas que crecen mientras van pasando las semanas, han existido siempre y Netflix se las va a cargar. No va a dar posibilidad de que tú quedes con tus amigos y les recomiendes películas, porque para cuando tú la recomiendes y tu amigo pueda ir a verla, a las películas la han quitado. Va a acabar con algo orgánico del cine, que son las recomendaciones. Entonces, esto es importante, creo que tenemos que pensarlo tan importante como que es que si no, no nos lo van a poder recomendar nuestros amigos. Y si vamos a tener que ir al cine, sí o sí, el primer o el segundo fin de semana del estreno, al final lo que va a pasar es que las películas que tengan mayor presupuesto en marketing, porque aunque todas sean películas de Netflix o Warner o asociadas a Netflix, hay películas que tienen más y otras que tienen menos presupuesto en marketing, hay películas más grandes y películas más pequeñas, pues lo que va a pasar es que las películas pequeñas producidas por Netflix o por Warner o por todo este conglomerado van a quedar absolutamente deslucidas. Porque la gente no va a saber qué películas son o cuando va al cine va a tener que ir obligado a ver la película grande de la semana. Esto va a acabar, o sea, si hablamos de que las plataformas de streaming ya han acabado con las películas de presupuesto medio, podríamos estar viendo el principio del fin de las películas de poco presupuesto. Evidentemente me refiero a películas profesionales de poco presupuesto. La gente que está empezando en el cine seguirá haciendo sus peliculitas, pero sí
cada semana Netflix tiene un estreno, o el conglomerado de Netflix tiene un estreno, y si no vas a ver ese estreno, no vas a poder verlo en otro momento, no hay espacio para que los espectadores improvisen, no hay espacio para que las películas pequeñas puedan dar un bombazo, no hay espacio para que las películas pequeñas crezcan. Y eso es acabar literalmente con la cultura del cine. Dice Cielo y Niebla, imagínate si hubieran estrenado Gravity o Fury Road en Netflix con solo unos días en cine. Es la gentrificación de la cultura del cine. Me encanta que diga Fury Road porque es un ejemplo excelente. Fury Road, bueno, es un peliculón. Yo os tengo que decir que solo he tenido una vez, solo he vivido una vez el efecto, ¿cómo se llama esto? Efecto, ¡ah! Se me ha ido. No me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Pero hay un efecto psicológico que produce debilidad cuando el estendalazo. Gracias, Alberto. ¿Cómo sabes lo que voy a contar? Porque te lo he contado muchísimo. Yo solo he sufrido el efecto Stendhal una vez. Solo una vez. Para quien no lo sepa, es cuando algo te sobrecoge tanto a un nivel emocional que pues sufres debilidad, se te queda la cabeza en blanco, tiemblas. Yo pensaba que esto no era verdad, que esto era algo que sufrían los poetas, ¿vale? Como que bueno, los poetas que son muy sensibles, yo no soy sensible. ¿Y qué pasa? Que fui a ver Fury Road al cine y estaba yo, oh, qué bien, qué peliculón, qué peliculón. Y cuando me puse de pie porque había acabado, de repente me entró Fury Road en el cuerpo y me iba a caer por las escaleras del cine. Me había quedado muñeca con Fury Road, porque era todo tan grande, tan fuerte, iban para un lado y para otro lado, y estaba todo tan guapo que de verdad me quedé floja, y si no fuera porque estaba aquí Miguel Ángel y me cogió así del brazo, yo hocico en el cine de lo guapa que estaba Fury Road. Evidentemente eso te pasa en el cine, porque la misma Fury Road la veo en mi casa y a lo mejor no me entra un estandalazo. Pero es que había estado ahí con el sonido tan fuerte y las cosas tan grandes. Y es que Charlize Theron es tan guapa que... ¡Buah! Increíble. Pues ese tipo, Fury Road, como retomo, es un ejemplo un poco de película que no hubiera llegado a toda la audiencia o sea, Fury Road creo que ya fue mal en general en taquilla, pero es la típica película que tuvo un primer fin de semana malo y fue remontando. Y aunque no hizo quizá los números que se esperaban, estamos hablando más Fury Road, sí, aunque no hizo los números que se esperaba, sí que es verdad que fue de estas pelis que iba para arriba, porque la gente iba recomendándola, la gente iba hablando un poco de tal y cual y fue subiendo. Si el cine termina funcionando tal y como Netflix propone que funcione, Fury Road hubiera sido una peli muy minoritaria y yo no hubiera tenido mi estandalazo. Y la verdad es que siempre está bien. Yo espero que todos tengáis en alguna vez en vuestra vida un estandalazo. Es extraño y os juro que existe. Yo pensaba que no, pero existe. Eh, pero evidentemente está poniendo Demir está poniendo un ejemplo de una película que fue un fracaso, Blade Runner, un fracaso en el cine y un exitazo en formatos físicos. Evidentemente hay muchas formas de distribuir y hay muchas formas en las que una película se puede convertir en un éxito y pueda llegar a más gente. Pero el hecho de estar en el cine un tiempo tan pequeño va a eliminar una de estas formas en las que podemos ponernos en contacto con el cine. Esto es bastante más chungo de lo que parece, la verdad. Justo estaba, no quiero detenerme mucho en esta noticia porque es simplemente esta actualización, pero me parece que ya estamos viendo los problemas de lo rápido que pasan las películas por el cine, por ejemplo, con películas como Sorry Baby. Sorry Baby es una película independiente, dirigida, escrita, protagonizada por Eva Victor, su debut. Es una peli buenísima, pero en Estados Unidos al parecer solo estuvo, y eso que es de A24, en el cine un par de semanas, precisamente porque A24 no, con las pelis que no va a llevar, creo, o que no tienen como mucha proyección, reduce el tiempo que están en el cine o las estrena de forma muy limitada. Y creo que es una película de estas que dice Alberto que se estrena en España en febrero. Sí, sí, o sea, sé que se estrena en España en febrero. Yo ya la he visto, de alguna forma. Pero justo cuando, al haberla visto, fui a ver qué comentaba la gente y dicen que eso, que estuvo tan poco tiempo en el cine, que cuando la empezaban a recomendar ya la gente no llegaba a verla. Y es una peli que supongo no ha ido demasiado bien o no todo lo bien que podría haber ido, porque es una película excelente que pues ha fallado al comunicarse. Dice Juanjo que él también la ha visto, guiño, guiño.
Yo, viendo cómo está el panorama, solo puedo guiñar muy fuerte. El Canarito Feliz dice con Caza de Brujas. Creo que es otra película que también estuvo demasiado poco tiempo, por desgracia. Pero eso, tengamos esto en mente, vamos a... No sé qué se puede hacer para luchar contra esto que propone Netflix, porque Netflix es tan poderoso que va a terminar haciendo lo que quiere. Simplemente, Macronoid, gracias por la suscripción. Eh, Esto está cambiando totalmente la economía de esta casa. No, pero eso, no sé que Netflix va a terminar haciendo lo que quiere, vamos a terminar saliendo todos perjudicados. Esto es algo con lo que es difícil luchar. eh, Así que hay veces que hay que dejar al lado la civilización, tomar la bandera de la calavera y las tibias y protestar, sí, porque las pelis no se puedan ver dignamente. Dice Dot Demir que no deis por sentado que Netflix se quede Warner, la cosa va para largo. Puede, pero Netflix ya está hablando como si esto fuera algo hecho. Yo simplemente comento. Yo no digo que esto esté hecho. Pero Netflix está hablando así. Si leéis la entrevista que ha hecho en Variety o las declaraciones, no es en Variety, disculpadme. En Deadline, si leéis el artículo que ha publicado Deadline, los directivos de Netflix están hablando como si esto estuviera ya listo para sentencia. Y no ven, no quieren, o sea, no van a hacer unas pruebas con lo del cine. No quieren que esté esto en el cine y se acabó. Así que bueno, veremos qué pasa. Dice Angetomani, que pasen tan rápido a plataformas no puede ser una estrategia para intentar dar prestigio al streaming con estrenos de relumbrón al poco en la plataforma. No creo que quieran que Netflix quiera ya prestigio de ninguna forma. Durante un tiempo creo que sí estaba buscando prestigio en forma de premio y trabajando con grandes directores. Ahora simplemente creo que necesitan el máximo contenido lo más rápido posible, porque ven todo esto como contenido. Si no lo vieran como contenido, tendrían estrategias diferentes para películas diferentes. Porque, por supuesto, hay películas de Netflix que no tienen por qué pasar por el cine. La verdad es que Cambio de Princesas y Recambio de Princesas son pelis que se ven bien en streaming. Entenderían también que hay otras películas que necesitan pasar un pequeño tiempo en cines porque no son pelis que vayan para arriba. Y aquí supongo que hay muchas pelis pequeñas y pelis medianas que no necesitan a lo mejor estar 2 meses en cine. Pero evidentemente, si tú tienes una película de Guillermo del Toro o una peli de Rian Johnson como Puñales por la espalda, no puedes hacer que esté menos de un mes en cine. En ese artículo que os decía de Deadline, yo os he puesto de IGN, pero la fuente primaria es Deadline. Precisamente Rian Johnson se está quejando de que su película ha estado menos de un mes y no le parece bien. Así que bueno, ahí está. Eh, vamos, no quería detenerme mucho en esta noticia. Lo siguiente no es una noticia, sino que me gustaría hablar de un tema que, de nuevo, es un poco recurrente, pero de nuevo me gustaría aportar matices que creo interesantes, que han salido a raíz de esto que os voy a poner. Llega la temporada 2 de The Pitt. Se estrena mañana, yo tengo muchísimas ganas de verla, la verdad. Porque me encanta la primera temporada. De hecho, la estoy revisionando ahora, pues de cara a mañana. Pero como precisamente se estrena mañana, ya han salido las críticas y los análisis de los primeros 6 episodios, porque los críticos han podido ver los primeros 6 episodios de cara a publicar las reviews. Estamos hablando de The Pitt, Real Perry Mason, seriaza, tengo que decirte. Eh, y, y bueno, pues han salido, los críticos les ha encantado The Pitt, es una cosa que ya podemos decir. Y yo me alegro que esto siga funcionando porque el hecho de que The Pitt vaya bien nos dice cosas interesantes sobre la televisión, en el sentido de que pues durante unos años la producción para la tele se estaba cada vez acercando más a la producción de cine y eso pues tenía sus cosas negativas. Ahora que se está hablando mucho de Stranger Things, pues Stranger Things es como es y hay tanto espacio entre una temporada y otra y hay tanto... eso hay que esperar tanto entre que se estrena y no se estrena y después se estrena del tirón y tal. Esto es así porque Stranger Things, más que producirse como una serie, se produce como
una gran película. Entonces los actores tienen que renovar los contratos entre temporada y temporada, que sí, hay precontratos y tienen cierta obligación de volver, pero los contratos son nuevos. Entonces pues tienen que esperar, si, por poner un ejemplo, Millie Bobby Brown está haciendo películas y no puede volver en esta fecha, pues se retrasa la producción y pues no se concibe, ni siquiera se piensa que hay que tener una temporada todos los años. The Pitt es todo lo contrario a eso. The Pitt se produce literalmente como se producían las series pues a principios de los 2000 y a finales de los 90. Se sabe que tiene que haber una serie de capítulos que se van a emitir desde tal mes, o sea, tal día de tal mes a tal día de tal mes, y eso se va a pasar todos los años. Entonces, la producción tiene que ser muy rápida, los actores tienen que tener un contrato de televisión que les asegure que tienen que estar disponibles porque la serie se va a emitir sí o sí esos días, y pues se rueda, me parece que la primera temporada de The Pitt se rodó en 18 días. Si no son 18, son 17. Pero como que se rodó súper rápido. Se construye un set, se lleva allí a todos los actores que tienen que estar todos los días allí, tengan escena o no tengan escena, se rueda lo más rápido posible, con multicámara, y eso suena mal, pero lo que hace es que, como un reloj, The Pitt pueda volver. Y que los actores además sepan, porque claro, si tú eres Millie Bobby Brown y no puedes volver, poniendo Millie Bobby Brown, por ejemplo, no tengo nada contra Millie Bobby Brown, no sé las condiciones de Millie Bobby Brown, pero el problema de rodar las series como si fueran películas es que los actores principales pues no tienen ningún problema. Ellos están haciendo sus películas, cuando tienen un hueco, encajan la serie, vuelven, ruedan la serie y tal. Eso está muy bien para los actores principales. Millie Bobby Brown no va a perder dinero. Pero los actores secundarios, que pues no son tan indispensables y a lo mejor no tienen tantas películas, no tienen no tienen una estabilidad. Y normalmente la televisión para los actores había sido pues algo que te daba menos dinero y menos fama, pero te daba, sin trabajar en una serie, pues cierta estabilidad. Los actores de The Pitt disfrutan de esa estabilidad. Saben que si están aprobados, no sé por cuántas, no tengo, no sé si son 3 o 4 temporadas de las que hay aprobadas de The Pitt, pero los actores de The Pitt saben que una vez firmaron para la primera temporada, iban a tener 3 años donde iban a cobrar y iban a estar trabajando estos meses, este mes iban a estar trabajando y después iban a cobrar cuando se emitiera otro extra aquí, tenían una seguridad y una estabilidad. Entonces para los actores es muy bueno que se ruede como en televisión, para los espectadores está bien también porque sabemos cuándo vuelven nuestras series, no se nos olvidan de una vez para otro, y quieras que no, el éxito de The Pitt es algo que a mí me produce cierta simpatía. Pero bueno, eso, vuelve la segunda temporada. Yo tengo muchas ganas, como he dicho. Y han salido los análisis. Y el tema que quería hablar, evidentemente, pues son los spoilers. Porque, los críticos han podido ver 6 episodios y, evidentemente, cuando han escrito sus críticas, no lo vaya a creer, pero han contado los puntos de partida de los personajes. No han visto la serie completa, no te pueden hacer... Bueno, para empezar, The Pitt no es una serie donde los spoilers tampoco creo que sean demasiado importantes. Es más interesante cómo se desarrollan las cosas. La verdad es saber si... Me lo voy a inventar, ¿eh? Nadie se ponga nervioso. Saber si el personaje que tiene anginas le tienen que operar o no. O si la doctora Santos se vuelve a portar mal con Whittaker, pues lo guay es verlo, no importa si está el personaje tontea con este otro personaje, no es tan importante. Es verdad que hay ciertas cosas que se pueden considerar giros en The Pitt, pero no es como lo que decía de Pluribus, en mi opinión. Pero pues los análisis de los críticos sí que han pues puesto ciertos puntos de partida. Este personaje se va a enfrentar a tal, este personaje se está planteando echarse pareja, este otro personaje ha pasado tal. Y la gente pues se ha enfadado mucho en los 2 subreddits de The Pitt. La gente está muy enfadada con lo que consideran que es una falta de respeto de la crítica. Y esto pues no es nada nuevo. Creo que en general la audiencia siente mucho desconfianza hacia el criterio de la crítica. Quiero decir con esto, la gente no cree que los críticos tengamos capacidad de saber qué cosas podemos contar y qué cosas no podemos contar cuando estamos trabajando. Porque la crítica al final es una cosa que habla mucho, sobre todo Alberto, o por lo menos ha hablado en varias ocasiones. La crítica ha perdido prestigio.
ya no se considera que el crítico, o sea, en general, no se considera que el crítico sepa más o tenga cosas más interesantes que decir que cualquier persona random. Y eso es triste en cierta forma. No, no es aquí donde quiero llevar la noticia, no os preocupéis, ahora con la noticia. La noticia. Eh, pero no es aquí donde quiero llevar, simplemente es un poquito de introducción. Evidentemente que el público no confíe en la crítica es muy triste, porque la crítica se supone que te tiene que acompañar o darte nuevas perspectivas con respecto a lo que estás viendo. Como mínimo, la crítica debería hacer que una persona se pare y tenga el espacio para reflexionar sobre pues la obra que está viendo. Muchas veces, si pues estamos llevados por la vida, vemos ciertas cosas y simplemente las disfrutamos, simplemente nos divertimos, por ejemplo, con una serie, pero la crítica debe hacer que podamos, o debe plantearnos o ponernos debe ponernos sobre la mesa la posibilidad de ir un poco más allá. Pero no, si no está pasando eso, es porque pues la gente, el público general, no considera que la crítica tenga pues ningún tipo de autoridad, que la crítica tenga ningún tipo de conocimiento interesante. No creen que la crítica, como decía con lo de los spoilers, tenga el suficiente siquiera criterio para saber qué tiene que decir y qué no. Porque si yo como crítico, o sea, yo he trabajado como crítica. Cuando yo escribo una crítica, evidentemente quiero comunicar algo. Y para comunicarla yo reflexiono sobre qué tipo de cosa quiero decir, pero también qué tipo de experiencia quiero que tenga el lector conforme a mi crítica y conforme a el juego o la película o la serie que voy a criticar. Cuando estábamos hablando antes de Pluribus, no os he querido ni siquiera decir el argumento de Pluribus, porque creo que en Pluribus el elemento de sorpresa es importante y en el primer episodio es interesante hacer el viaje con la protagonista. Estoy usando viaje como algo emocional, no estoy hablando de... No os estoy spoileando que hay un viaje. Nadie viaja. Bueno, ahora es spoiler si nadie viaja. No, es broma. Pero no siempre es así. Y hay veces que hay que confiar en que la persona que está haciendo la crítica sabe qué es lo importante. Si comentar esto, qué es más importante, si comentar esto y hacer un análisis o no comentarlo y dejar la sorpresa. Y ahora voy a donde quiero, pero voy a leer dos comentarios que me parecen interesantes. Dice Ted Bandido: yo creo que también tiene que ver que hoy en día muchos periódicos contratan a cualquiera para hacer crítica. No es lo mismo leer a Anaïs que otras prensas, por ejemplo, por no decir nombres. No sé, creo que parte de razón tienes, pero no me gusta dártela porque al final, lo siento, pero estamos hablando de mi profesión y quieras que no me pongo a la defensiva. No creo que cualquiera haga crítica, en el sentido que es muy difícil dedicarse a la crítica hoy en día. Pero sí que es verdad que creo que hay una crítica, o sea, creo dos cosas que parecen contradictorias pero no lo son. Por un lado, la gente que trabaja en la crítica está absolutamente en la miseria, tiene que trabajar muy rápido, tiene que escribir casi sin tiempo para reflexionar, cobran muy poco por los textos y eso puede hacer que muchos críticos no quieran tomarse demasiadas molestias. Yo de hecho me fui de A Night, porque lo mencionaba Ted Bandido, porque me llevaba tanto tiempo hacer un texto que, a pesar de que yo tenía un contrato y a pesar de que yo tenía podía escribir de lo que quiera, podía enfocar los textos como yo quería, y todo esto no me rentaba, estaba todo el día estresada, todo el día trabajando, no me daba, creía o consideré, yo tuve un burnout y consideré que no me daba tiempo a prepararme las cosas tal y como yo me las quería preparar. Hay veces que jugaba un juego y decía, me debería de leer este ensayo para poder enfrentar el juego a estas ideas. Pero claro, tenía que salir el texto el miércoles y tenía que jugar a otro juego de mientras y no me iba a dar tiempo a leérmelo. Entonces yo era consciente de que estaba haciendo un mal trabajo. Es que es eso, la crítica ya tiene que, o sea, los críticos ya tienen que escribir tantas cosas tan rápido y por tan poco dinero, que es difícil hacer un buen ejercicio crítico. Pero, por otro lado, esas circunstancias se han llegado porque la gente no valora la crítica. Yo creo que sería más difícil que un periódico pudiera contratar a cualquier persona para hacer crítica si la gente tuviera, o sea, si la gente tuviera expectativas con respecto a lo que tiene lo que es la crítica. Quiero decir, si
Un periódico B, que la mayoría de sus lectores dicen, da igual, los críticos no saben, ¿para qué voy a leer el de este de una película? Mejor voy a verla o mejor veo a tal influencer que me va a decir que está todo guapa porque la han pagado. ¿Sabes? Si nadie lo valora, pues es verdad que los periódicos a lo mejor les da igual contratar a uno que otro. Yo he visto periódicos que contratan según tienen la gente más o menos seguidores. Y eso está feo. Pero pasa porque a la gente le da igual. Y al final, si no hay crítica, perdemos todo, pierden hasta los artistas. Sí, ahora hay joder, no lo quería llevar hasta aquí, pero creo que es interesante. He estado viendo en YouTube, bueno, estas navidades he estado haciendo puntos, he estado aprendiendo a hacer puntos de 2 agujas, entonces he visto mucho YouTube que me lo pongo de fondo. Y he visto que en BookTok, y eso tiene que ver ahora con la última película, última noticia que vamos a hablar, pero he visto mucha gente que se queja de que haya gente de BookTok, youtubers, que hagan listas de lo peor del año o que hablen de libros que han abandonado y por qué lo han abandonado. Básicamente, esta gente dicen que hacer listas de lo peor o que hablar de libros que has abandonado tiene mal aura o genera mal karma, porque es darle negatividad al mundo. Porque me he dado cuenta de que ahí ya no se valora lo que es el ejercicio crítico y no se los lectores, los espectadores, creen que no van a sacar nada de la crítica porque lo único que quieren de la crítica es que les recomienden sí o no ver algo. Evidentemente, si tú lo que quieres en un texto que habla de la segunda temporada de Pitt es que te diga que la tienes que ver o que no la tienes que ver o que está bien o que está mal, pues evidentemente no quieres ningún tipo de spoiler, lo único que quieres es un pulgar arriba o un pulgar abajo. En el caso de la gente incluso que estaba en estos subreddits de The Pitt, creo que lo único que quieren es que les confirmen su sesgo. Son muy fan de la serie y quieren que le diga que la segunda temporada está guapa. Una vez dices algo más, pues se sienten que te has sobrepasado la línea. Y eso, el problema es que nadie entiende el valor del ejercicio crítico y lo que es y por qué eso es bueno para la audiencia y por qué es bueno para los propios artistas. Es bueno para la audiencia porque nos puede hacer, como digo, pensar en unos términos nuevos. Es bueno para los artistas porque si te enfrentas a la crítica de tu propia obra, puedes ser más consciente de cómo funciona tu cabeza como artista. El otro comentario que quería leer, ¿Nicosa? Nicosa Mark. Pero entonces es la crítica pre o post contenido. Si me debe ver un punto de vista nuevo, debería ser después. Si es para que yo sepa si un contenido me interese, debe ser antes. Es que la crítica es muy amplia. Quiero decir, evidentemente hay crítica post contenido que, os voy a ser sincera, en mi experiencia personal, nadie lee. Yo he escrito muchas veces en A Night con spoiler y a la gente no lo lee jamás, porque nadie, una vez la gente termina algo, termina su experiencia de consumo, y lo llamo así a conciencia, no tiene más ganas de seguir leyendo. Pero también existe la crítica pre-contacto, o sea, de antes de ver la obra. Y ahí es cuando digo que hay que confiar en que el crítico te está diciendo lo necesario para enfrentarte a la obra. Una cosa que, por ejemplo, veo que le pasa mucho a Alberto, es que Alberto es muy de empezar los textos lanzando ideas relacionadas con la obra que después se recontextualizan al hablar de la obra. Pero la gente muchas veces dice, ay, 3 párrafos y todavía no has empezado a hablar de la película. Bueno, es que tienes que confiar que esto es importante y tiene algo que ver con la película. Tienes que dar ese salto de fe. Igual que si Alberto te cuenta que pasa en la primera hora, descubrimos que no sé qué, tienes que dar el salto de fe que si te lo ha dicho es por algo. Y evidentemente los críticos se pueden confundir. Pero el problema es que por defecto pensamos que los críticos van confundidos y pensamos que los críticos no tienen criterio. El criterio de la crítica ya no es importante. Dice el Corona G, confirma lo que estaba contando, los lectores de Infolibre me insultan mazo con eso. Y al final es por lo que estoy diciendo, los lectores de Infolibre no entienden cuál es el papel de la crítica. Evidentemente la crítica puede ser prescriptiva, que es lo que estábamos hablando antes de saber si me va a gustar o no. Eso es una crítica prescriptiva, una crítica que se hace para recomendar o no recomendar. Pero los críticos que yo conozco personalmente no nos gusta hacer crítica prescriptiva porque la crítica prescriptiva, a ver, hay muchos motivos por los que no nos gusta. A mí personalmente no me gusta porque no os conozco. Yo no sé si algo te va a gustar o no. A mí me gustan muchas cosas que son objetivamente una mierda y no me gustan cosas que son objetivamente muy buenas. Entonces yo no me siento con el valor suficiente como para recomendaros o no recomendaros algo. Pero sí creo que tengo mucha habilidad, me vaya a perdonar el creimiento, pero sí que creo que tengo mucha habilidad para
sacar lecturas interesantes de las obras. No todas, no soy capaz de sacar todas las lecturas. No soy muchas veces capaz de interpretar en el sentido estricto del análisis cultural, pero sí que a veces las obras me sugieren cosas que pueden dar lugar a textos guapos. Y esa es algo que sé hacer. Pero para eso tenéis que confiar en que sé hacerlo y que os voy a llevar ahí, que os voy a dar algo complementario. Yo veo la crítica muchas veces, o sea, puede ser prescriptiva, correcto, pero a mí la crítica que me gusta y la que yo hago es la crítica complementaria. Es decir, la obra es esto y eso es inmutable y yo he pensado esto viendo la obra. ¿Por qué no lo piensas tú conmigo? Y a lo mejor tú después no llegas a las mismas conclusiones que yo, pero es que a lo mejor no lo llegas a esas conclusiones, pero llegas a otras. Y entre los 2 o los 3 o los 4 o los 6 o los 12 hemos mirado la obra de una forma compleja, que es como hay que mirar al final como hay que mirar el arte, creo yo. Pero bueno, donde quería llevar esto es que creo que esto que está pasando de tener tanto miedo todo constantemente a los spoilers pasa por muchas cosas, pero una de ellas es que, dice Genis, lo leo y continúo. ¿Siempre te ha salido hacerlo así o es algo que has ido poco a poco llegando hasta ahí? A ver, yo diría que lo de que no me guste la prescripción es algo que me pasa desde el principio, porque cuando yo empecé a hacer crítica, eh, era la única chica, y digo chica porque era muy joven, cuando empecé a escribir, cuando empecé a hacer crítica, o sea, cuando yo considero que empecé a hacer crítica tenía 19 años. Y era la única mujer o chica en un programa con un montón de pavos. Y lo que pasaba, lo que notaba desde el principio, es que las cosas que a mí me gustaban y las cosas que a mí me interesaban no eran las mismas cosas que le interesaban a mis compañeros y no eran las mismas cosas que le interesaban a la audiencia. Entonces, siempre me sentía muy mal cuando tenía que recomendar algo, porque yo sabía que, por ejemplo, la primera, esto también se lo he contado a Alberto, así que ahora podrá confirmar. Pero cuando una de las primeras críticas que tuve que hacer fue de una peli que ahora se ha revalorizado, pero en ese momento no estaba revalorizada, que es Jennifer's Body. Jennifer's Body. ¿Qué pasó? Que yo vi Jennifer's Body y me flipó. Y yo llegué absolutamente pues flipando con la peli, diciendo que esto era increíble. Y claro, me dieron por todos lados. Entonces ya me di cuenta que mi gusto, quizá, no era tan importante o que mi gusto no estaba tan extendido. Y así lo que intentaba ya no era hablar de si me había gustado o no me había gustado, sino intentar hablar de las pelis en unos términos que tal. Y poco a poco pues desarrollé el sacar takes, que se puede llamar así, que al final es lo que hago. Y eso estuvo muy bien cuando llegué a Night, porque me pasa lo mismo. Muchas veces no me gustan, bueno, no me interesan, no es que no me gusten, pero no me interesa el típico videojuego AAA que puede interesar a Pep o que puede interesar a Víctor. Y me interesan juegos que son más pequeños y que entiendo que no es lo que le gusta a la audiencia mayoritaria de A Night, así que empecé a ver otras cosas, empecé a hablar de otra forma. Pero vamos, que es una mezcla, no era algo que he decidido. Yo quizá, si hubiera sido un tío o hubiera tenido gustos muy mayoritarios, pues me hubiera quedado en esto de tenéis que jugarlo sí o sí, tenéis que ir a verla ya. Pero me vi forzada a hacer otras cosas. El caso, donde quería llevar todo esto, que es a el público, o sea, ¿por qué creo que surge, o sea, por qué la crítica está desvalorizada? Eso es otro tema. Lo hablamos otro día, si os interesa, que yo hablo mucho de crítica y a lo mejor os aburro muchísimo, pero es que claro, es mi profesión. Pero lo que sí me gustaría aprovechar esto es para que nos replanteamos un poco qué peso le damos a que algo nos sorprenda. Porque últimamente también ha pasado con Pluribus, y lo hablaremos cuando sea el especial de Pluribus, es que veo que los espectadores están ansiosos por encontrar un giro, ansiosos por encontrar una sorpresa, algo que pues recontextualice la trama todo el tiempo. Pero no todas las obras son así. No todas las obras nos quieren sorprender, no todas las obras ponen su peso en que no sepamos por dónde va, en la originalidad o en el no esperártelo.
Y creo que es contraproducente. O sea, creo que la gente que tiene mucho miedo a los spoilers o la gente que ni siquiera quiere que le digan cómo empieza el primer episodio de una serie, de la segunda temporada de una serie, creo que esas personas, a ver cómo lo digo sin que sea muy faltón. O sea, si tú no quieres saber ni las premisas principales, si no quieres saber ni lo que pasa, ya os digo, en la segunda temporada de una serie, donde tú ya sabes cómo va la serie, de Pitt no va a cambiar en la segunda temporada. Sigue siendo una serie de médicos donde cada capítulo, cuántico, gracias por la sub, pero eso, donde cada capítulo es una hora en el turno de estos médicos de urgencia. La premisa es la misma. Y los personajes son la mayoría los mismos. Eh, los, los, eh, lo que pasa ya más o menos lo sabemos, van a venir enfermos. Y es el 4 de julio. Pues hay muchos enfermos y supongo que muchos enfermos de petardo. Yo no la he visto, pero asumo. Eh, si no quieres saber absolutamente nada es porque tu disfrute principal viene de la sorpresa. Y desde luego la sorpresa es una de las armas que tienen pues los creadores de ficción para mantenernos interesados. Pero no son todas las herramientas que tienen. Y la mayoría de creadores de ficción no se basan en la sorpresa para provocarnos emociones. El problema es que la mayoría o sea, está ahora la teoría, es que estoy dando vueltas para no ser faltona. Hay ahora mismo, creo, dos conversaciones alrededor de los espectadores en la cultura. La primera es que la mayoría de la audiencia está perdiendo la capacidad de interpretar la ficción. Se está volviendo la audiencia demasiado literal o se está volviendo la audiencia quizá demasiado superficial en cuanto a su relación con la cultura y sobre todo con las ficciones. La otra teoría es que la gente ya no presta toda su atención cuando está viendo una serie, o no presta toda su atención cuando está viendo una película y por lo tanto se le escapan muchos detalles. Creo que la mayoría de las herramientas que utilizan los creadores de ficción son herramientas que necesitan de nuestra atención y que necesitan de nuestra reflexión. Es decir, para ver la evolución de un personaje de una forma orgánica, por ejemplo, en Pluribus. Pluribus es una serie donde hay un personaje, no spoiler, ¿eh? No, yo he dicho que no quiero spoilear. En Pluribus hay un personaje que a lo largo de todos los capítulos evoluciona. Va enfrentándose a cosas que hacen que tenga un viaje en su forma de ser. Lo importante en Pluribus es lo que le está pasando a este personaje y los cambios que está sufriendo. Eso, para estar pendiente para valorar eso y para implicarnos emocionalmente, hay que estar prestando atención a cómo le está afectando a este personaje las cosas que pasan y también estar reflexionando sobre por qué el personaje ha hecho esto y no lo otro y por qué ha dicho esto y no ha dicho otras cositas. Esa es la forma, creo, correcta de ver y disfrutar de Pluribus. Sin embargo, mucha gente lo que quiere es un giro, que le digan, pues este personaje era tal, o esta cosa era cual, y esta otra cosa era mala. Y claro, cuando no se lo da la serie, muchas veces se aburre y muchas veces tal. Y esto que le pasa a la gente con Pluribus le pasa con otras cosas. Están todo el rato esperando un giro y están esperando sobre todo que los personajes cambien bruscamente. Es decir, que pase una cosa dramática, algo que se podría considerar un giro, y el personaje dé un giro de 180 grados pues como reacción a lo que ha pasado. Pero la verdad es que eso es solo una forma de hacer las cosas. Y si el espectador está todo el rato exigiendo eso, cada vez se irá haciendo esto más y iremos perdiendo otras herramientas, otras formas de hacer ficciones. Entonces, pues eso. No os quería dar un statement, simplemente quería deciros que bueno, que hay muchas veces la crítica puede ayudarnos, o sea, con la atención la tenemos que trabajar nosotros. Y la verdad, deberíamos hacer esfuerzos por recuperar nuestra atención, deberíamos hacer esfuerzos porque yo no creo esto que nos estemos volviendo como incapaces de prestar atención y no sé qué. Creo que es verdad que prestamos menos atención a las cosas porque tenemos demasiado estímulo y creo que nosotros deberíamos intentar controlar si nos distraemos o no nos distraemos y hacer muchas veces el esfuerzo de seguir mirando y el esfuerzo de seguir confiando en la película y en que va a algún sitio. Deberíamos aprender a no aburrirnos, igual que lo aprenden los bebés. Pero tenemos que aprenderlo ahora de mayores. Pero
también deberíamos hacer y aprender a reflexionar y a no esperar a que todo pase de forma brusca en pantalla, de forma que nos demos cuenta porque ha sido un giro brusco. Deberíamos aprender a reflexionar con los personajes, deberíamos aprender a reflexionar con la obra. Un ejemplo de cosas que creo que hemos perdido cuando últimamente el poder de reflexionar. Cuando se dice que los espectadores son muy literales, a lo que se refieren es a lo típico de pues en esta serie hay una chica joven que se lía con su profesor. ¿Eso es que nos está diciendo que bueno, está romantizando que las chicas jóvenes se líen con su profesor? Y es como, no, tienes que ver lo que pasa y cómo se enseña en la obra y qué pasa en la obra y aunque al final no haya un castigo para el profesor y la chica, eso no significa que lo esté romantizando. Que haya una escena que sea romántica no significa que lo esté romantizando. Tenemos que reflexionar más allá de la literalidad. Eso es algo que hay que aprender. Para aprender nos puede ayudar la crítica. La crítica puede ser una muleta que nos ayude a tener tiempo y a aprender a cómo se forma la reflexión. Pero si no confiamos en la crítica, esto no va a pasar. Entonces, está todo este sistema. Parece que la gente está a la vez muy preocupada por la falta de habilidades que detecta en el público, pero no entiende que una de las formas de solucionarlo, una sola, hay muchas formas de solucionarlo y todas tienen que actuar en conjunto, pero una de las formas es dándole a la crítica el estatus de crítica, no más ni menos, el estatus de crítica. Y pues no se le está dando. De hecho, cada vez veo que va a peor, cada vez se confía menos en la crítica. Pero bueno, os leo y pasamos a la siguiente noticia. Dice Rorono Amaroa, con el tema spoiler, a mí lo que más me toca los cojones es que el mismo día que sale algo hay peña que sube escenas, screenshots, comenta detalles de las tramas en redes sociales. ¿Qué necesidad? Eso, por supuesto, me parece fatal. Todo lo que he dicho no se aplica absolutamente a nada de eso. Esos son usuarios individuales que quieren fastidiar, supongo, la experiencia de visionado a otras personas. Yo estoy hablando de crítica. Es decir, yo dudo, a lo mejor me puedo equivocar con algún crítico en concreto, pero yo dudo que un crítico ponga en un texto un spoiler por fastidiar el visionado. Yo creo que si un crítico pone este personaje le diagnostican Alzheimer, me lo estoy inventando, no estoy hablando de ninguna obra, le diagnostican Alzheimer es porque a lo mejor quiere que hagamos una reflexión sobre cómo se presenta eso en pantalla, si es realista, si el personaje está basado en no sé qué. Si un crítico lo dice, creo que lo dice por algo, porque está construyendo una reflexión en su texto. Espero. Pero mira, dice Ronomaro, si el personaje no mira a la cámara y dice esto está mal, es que lo está romantizando. Es que es así, es que veo que hay mucho público así de literal. Y claro, eso, de nuevo, perdemos todo. Dice Cheat Lake. Pero con esto pasa como en la política, hay falta de confianza en las instituciones y yo creo que la idea de que la prensa tiene unos intereses comerciales más allá del usuario permea todo. Y es que la prensa tiene unos intereses comerciales que van más allá del usuario. Hay muchos críticos, por desgracia, que son críticos porque, y eso lo veo mucho, bueno, no me voy a meter hoy en ningún follón, ¿vale? Que ya tengo bastante. Es cierto que hay intereses comerciales en los de estos culturales, en las secciones culturales de prensa y en las secciones culturales y en la web, y en ciertas web. Es cierto que los hay, claro que los hay, pero también no los hay. Quiero decir, a ver cómo lo explico sin meterme en ningún follón hoy. Hoy no estoy para follones, así que... o sea, voy a ponerlo en otros términos. Si la crítica desaparece, si la crítica sigue haciéndose como se hace ahora, la gente deja de confiar en la crítica, deja de consumir crítica, los periódicos dejan de tener secciones culturales, al final solo nos van a quedar influencias haciendo publicidad. Y es verdad que los críticos pueden tener intereses comerciales en voy a hablar de esta película y no de esta otra porque me leen más y puedo poner tal, o voy a hablar de este juego y no de este otro porque tal. Es cierto, pero al menos van a intentar hacer un ejercicio crítico, van a intentar hacer un ejercicio de análisis y de reflexión. A los influencers a lo que los invitan a los pases de prensa, Alberto se ha encontrado millones de veces con pases para influencers, donde les dan una bolsita de swag y les ponen comida para que se hagan fotos y la gente se entere de que existe una película o existe una serie. Eso sí que no nos va a ayudar a absolutamente nada. Entonces, pues tal. Y de todas formas, cuanto más le exijamos a la crítica, dice, pero me hice una bolsita de qué.
Jaja. Una bolsita de swag, de la típica bolsita de camisetas y de cositas y de tal. Y se las dan, se las dan. Eh, y bueno, se hacen fotos, quiero decir, no es secreto, que puedes ir puedes ir a verlas. Quiero decir, esto no es un secreto de Estado, esto es así. Y lo hacen para que le ponen la bolsita y le dan una sudadera, entonces pues hacen una foto y pone la sudadera película y la gente se entera, que se ha estrenado tal película, mira qué bien se la han pasado estos influencers. Y eso pasa. Pero lo que para luchar contra eso, igual que con los intereses supuestamente comerciales que pueda tener un crítico, es simplemente aprendiendo más sobre la crítica, confiando en la crítica y acercándonos más a la crítica. Si valoramos la crítica como un ejercicio que nos puede hacer reflexionar, pues saldrán más críticos que tengan el interés de hacernos reflexionar. Así que bueno, también cuanto más críticas leamos, más seremos capaces de entender cuando un texto es un patrocinado y cuando no lo es. Ahí lo dejo. Pero vamos a ir ahora a la última, entre comillas, noticia, que es un texto muy chulo, aunque en mi opinión equivocado, que publican en The Atlantic. The Atlantic es este tipo de medio que tiene una sección cultural increíble, en mi opinión, pero todo lo que sea fuera de la sección cultural es tremendamente, no sé cómo, reaccionario. Es un medio muy reaccionario. Yo no os recomiendo para nada que leáis The Atlantic. Lo malo es que tienen unos críticos culturales muy chulos, muy guays. Y por lo que sé además, cobran muy bien. ¿Quién escribiera para The Atlantic? ¿Quién escribiera en inglés? Básicamente esto es un texto, esto sí es nuevo, no es noticia, pero de nuevo es un texto que se ha publicado recientemente, que se llama Leer es un vicio. A mí me interesó nada más que vi el artículo porque, o sea, nada más que vi el titular porque, pues ya sabéis, viniendo de los videojuegos, donde se considera que jugar 12 horas es que estás enganchado a un juego y que eres un enfermo, pero si lees 12 horas, pues no lo es, pues es un tema que me interesa, o sea, en el sentido de, lo pongo mejor. Ya sabéis que desde que salieron los videojuegos, por eso de tener juego en el nombre, siempre ha estado ligado un poco a el tema adicciones. Y a mí es un tema que me interesa, pero como ya sabéis, muchos, supongo, mucha gente del chat lo sabe, yo crecí en una casa donde había un problema de ludopatía. Entonces, pues, bueno, mi madre es ludópata rehabilitada, hace muchos años ya que no juega, pero pues el juego de azar siempre ha tenido presencia en mi casa. De hecho, creo que lo conté una vez en A Night, en mi casa no había ningún tipo de juego con dados, o sea, no había parchís, no había ocas, no había juegos de cartas, nada que implicara azar. Pero sin embargo nunca había ningún problema con los videojuegos y es porque en su gran mayoría, y repito, en su gran mayoría, por supuesto, hay, o sea, no sé, ya los videojuegos son algo tan extenso que no en todos sitios, no todos los juegos son iguales. Así que, escúchame, en su gran mayoría los juegos no producen adicción. Entonces, pues mi madre, que era una persona muy puesta en esto, porque tras rehabilitarse, pues empezó ella misma a llevar grupos de autoayuda para jugadores, nunca vio ningún problema con que yo jugara videojuegos. Eh, Porque, como repito, en su gran mayoría no producen adicción. Pero sí que está esto en la cultura popular. El hecho de que si el niño o la niña o el niñe se pasa 33 horas con los botoncitos, eso es malo. Pero si el niño se pasa 33 horas viendo la tele, es un poco menos malo. Y si después se pasa 33 horas leyendo, eso es bueno. Eso es bueno, porque leer es bueno. Total, yo pensaba que el texto iba a ir un poco por ahí y que iba a hablar de que quizá también es malo pues leer mucho. Y un poco va, pero no exactamente. Vamos a ver de qué trata. Básicamente empieza diciendo que, por desgracia, la lectura no es un hobby en alza, nos puede aparecer lo que nos puede aparecer a través de TikTok. Pues en TikTok sí que es verdad que hay mucha gente que lee y lee muchísimo, ven las de estas de las lecturas del año y han leído 150 libros, pero eso es una minoría. O sea, más de la mitad de gente en Estados Unidos, el texto es estadounidense, no ha leído ningún libro este año. Y solo, a ver si tenemos el dato por aquí, y solo el 38% de los habitantes en Estados Unidos ha leído una novela o una historia corta. Evidentemente esto es algo que preocupa y nos preocupa porque
bueno, leer, y ahora hay muchos matices a esto, pero leer es una cosa, es un ejercicio que nos ayuda, o sea, podemos leer como entretenimiento. Leer es muy divertido, leer es entretenido. A mí me encanta leer, pero leer también te supone desarrollar ciertas habilidades de comprensión, también te supone, pues, activar tu imaginación, también te supone, esto no lo ponen esto no lo dicen aquí, pero es algo que he leído en otros estudios y al parecer esto está muy, muy confirmado. Ahora que estamos tan acostumbrados a tener recompensas instantáneas, es decir, vemos un vídeo que dura 5 segundos y eso ya nos da un subidón de dopamina, la lectura es todo lo contrario, nos exige mucho tiempo de concentración, nos exige mucho tiempo de calma para tener una recompensa que se va postergando en el tiempo. Es decir, una recompensa al final a lo mejor del libro o una recompensa que no es de ninguna forma instantánea y nos exige eso, un esfuerzo y una concentración. El caso es que si la gente ha dejado de leer, parece a priori que es malo. Lo más evidente que pasa cuando la gente deja de leer es que tiene menos habilidades lectoras. Y las habilidades lectoras son importantes porque, aunque cada vez menos, sí que es verdad que gran parte de la comunicación se realiza a través de la escritura y la lectura. Entonces, si no lees bien, si no comprendes bien lo que lees, pues es un problema, por ejemplo, a la hora de leer un periódico o a la hora de leer una noticia e interpretarla correctamente. Pero también, y eso no lo pone ahí, pero de nuevo os lo cuento yo, cuando leemos tenemos más capacidad de poder dedicar, de poder entender cómo se pues estructuran las tramas, cómo se estructuran las historias, cómo se expresan los personajes, y eso son cosas que también aprendemos nosotros al estar leyendo. Es decir, cuando leemos no aprendemos a expresarnos mejor, aprendemos a comprender mejor lo que leemos, aprendemos a ver cómo se construyen las historias. El caso. Lo que aquí llega al artículo es que dice que la Asociación Internacional de Editoriales, una organización que tiene presencia en 84 países, se ha pasado el último año utilizando el eslogan "La democracia depende de la lectura" para argumentar que leer de forma crítica, ambiciosa y reflexiva puede ayudarnos a tener una comprensión de la realidad más compleja y puede ayudarnos a, pues, mejorar la sociedad. Básicamente, que si somos buenos lectores y somos lectores que ejercitan el pensamiento crítico, estaremos más alerta ante pues, las amenazas de la democracia. Yo a priori pienso que es así. Yo pienso que cuando leemos, es verdad que es más fácil al leer. Creo que las personas que son lectoras tienen más facilidad para desarrollar el pensamiento crítico. Evidentemente puede haber personas que no sean lectoras y que sean personas que con un pensamiento que siempre está alerta y con un pensamiento crítico constante. Pero creo que es más fácil que esas personas sean lectoras. Porque leer, pues, te abre la puerta a muchas ideas, te abre la puerta a... o ni siquiera nos tenemos que poner en esos términos. Creo que cuando leemos, comprendemos muchas veces, por ejemplo, el poder de las palabras y cómo se pueden usar las palabras para manipular. Cuando leemos, podemos entender cómo se estructura una idea. Creo que la base del pensamiento crítico pasa por comprender cómo los seres humanos nos expresamos. Para saber que alguien te está engañando, tienes que entender cuál ha sido la tesis de esa persona, cómo ha defendido esa tesis y dónde pueden esconderse, pues, los típicos engaños. Creo que si lees, entiendes las estructuras que tienes que analizar cuando aplicas el pensamiento crítico. El caso que el texto no va aquí. El texto lo que dice... El texto lo que dice es que el problema cuando se dice esto de que la democracia depende de la lectura, no es que esto sea incorrecto, a lo mejor es correcto, pero el problema es que pues tú no le puedes decir a la gente, y en eso tiene sentido, tiene razón, tú no puedes pedirle a la gente que empiece a leer por la democracia, o que empiece a leer por ser más crítico, o que empiece a leer por no sé qué,
porque la gente en verdad pues le suda un poco la polla a nivel individual la democracia o no vale simplemente por ser más crítico. Lo que dice esta persona es que para convencer a la gente de leer, lo que le tenemos que decir a la gente es que es divertido, es divertidísimo. De hecho, leer es un vicio. Y como es un vicio, es malo. Y como es malo, deberías hacerlo. Y tú dices, ¿es malismo el argumento? Un poco, pero vamos a seguir. Básicamente, lo que dice es, lo mejor sería describir la lectura no como un deber público, sino como un placer privado. A veces incluso un vicio. Ahora que los libros están considerados algo virtuoso y edificante, los moralistas no pueden convencer a nadie de que cojan un libro. Y a ver, primero y principal, vamos a ponernos serios. La mayoría de la gente no lee. Y eso es correcto. Pero ahora la gente lee más que nunca. Porque os voy a confesar una cosa, antes la gente no tenía acceso a los libros, o no sabía leer, o no tenía acceso a una educación que le permitiera poder disfrutar con la lectura. Recordemos que la lectura es un placer. Es un placer cuando aprende, pero es un placer que hay que aprender a disfrutar. Quiero decir, un bizcocho puede ser una tarta, una gran comida, puede ser un placer para lo que no hay que tener ningún tipo de conocimiento previo para disfrutar. Tú haces así, te metes la comida en la boca y la disfrutas instantáneamente, porque está buena y es un placer. O dormir es un placer para el que no hay que tener ningún tipo de habilidad previa. Pero para disfrutar de un placer, que yo estoy de acuerdo con que es un placer, como la lectura, hay que tener un andamiaje previo. Lo primero y principal, tienes que ser una persona que sepa leer, tienes que haber aprendido a leer. Y en la historia de la humanidad, la mayoría de personas no han aprendido a leer. Y no nos tenemos que ir hace 200 y 300 años. Mis abuelos no sabían leer. Entonces, bueno, 3 de mis abuelos no sabían leer, de mis 4 abuelos, para que no tal. Entonces, eso, no sabían leer. No puede, da igual lo que yo diga que es un vicio y es un placer y es increíble, porque no sabían leer. Pero aparte, después de aprender, también tienes que aprender a hacerlo con facilidad. Y aquí os hablo lo he dicho varias veces en Anaí, yo soy disléxica. Y por suerte, yo desde pequeña siempre he disfrutado con la lectura, porque mis problemas principales, mi dislexia no me impedía 100% leer, me impedía leer bien, o me impedía, yo tenía muchos problemas con los números, pero no me impedía leer de una forma dramática. Pero, por ejemplo, mi hermano es disléxico, y mi hermano no podía leer con naturalidad, no podía leer con fluidez. Es difícil que disfrutes de la lectura, por mucho que te digan que es increíble. Si no puedes hacerlo cómodamente, si vas a estar leyendo incómodo, si vas a estar leyendo dudando de lo que estás viendo, si vas a estar leyendo todo el tiempo en contra de tu propio cuerpo y de tu propio tal, no vas a disfrutar de la lectura. Ya hay otro paso que hay que dar más. Pero después, aunque sepas leer, aunque no tengas ningún problema a la hora de enfrentarte a la lectura, para aprender a leer hay que saber, hay que tener un espacio para leer. Vamos a hablar de eso tal. Leer es un placer, pero también es un privilegio. Hay niños, o sea, yo he tenido la suerte de que mi madre me recogía del colegio y no le importaba pasarse por la biblioteca para leer. Y he tenido la suerte de que la bibliotecaria que a mí me tocaba, de la biblioteca de 2 hermanas, era una señora que quería que todos los niños leyéramos y nos hacía sentirnos especiales. A mí siempre me decía, mira, solo se pueden coger 3 libros, pero yo a ti voy a dejar que cojas 6 porque eres la mejor lectora. Y me recomendaba cosas y me traía. Y eso me abría la puerta a ser la lectora niña que fui. Y mis padres, pues yo no he crecido con tantos libros en mi casa porque a mis padres no les gustaba tanto leer. Pero no tenían ningún problema en llevarme, en traerme, en comprarme cuando podían. Pero ¿cuántos niños no tienen esa posibilidad? ¿Cuántos niños sus padres no están interesados en la lectura y no creen que sea importante que el niño o la niña o el niño lea? Muchísimos, muchísimos. ¿Cuántos no están dispuestos a llevar a su hijo a una biblioteca? Muchísimos. ¿Cuántos, si el niño le tratan de que es tonto, es que es un empollón? Yo eso lo he visto. Muchísimo. ¿Y cuántos niños no tienen un espacio para leer? Porque, repito, es importante tener un sitio para sentarte a leer. Si tú compartes habitación con tus hermanos y tus hermanos te tratan por tonto porque lees, si tú en el colegio, tus profesores... A mí mi profesora me dejaba quedarme, muchas veces no salía al recreo, quedarme leyendo si estaba leyendo un libro bueno, pero no todos los profesores van a ser tan guays como eran mis profesores.
no todos los niños tienen un hogar seguro y tal. O sea, quiero decir, leer también pasa por ahí. Hay un componente de clase. Hay un componente de clase. Y no pasa nada por admitirlo, porque admitirlo es el primer paso para que eso no pase. Yo quiero que todos los niños lean, por supuesto, porque yo creo que es un placer. Pero no podemos decirle que simplemente con decir a los niños, oye, mira qué droga te traigo, un libro, el niño va a querer leer. Pero aparte, mira, dice Real Perry Mason, aunque parezca contradictorio, hay padres que no quieren que los niños lean porque les quita de estudiar. Lo digo por experiencia. Pues sí, es que es que no todos los padres están a tope con que los niños lean. Pero, y aparte, ya volviendo, para poder valorar la lectura, o sea, hay que aprender a valorar la lectura. Tienes que saber, por ejemplo, qué es lo que te gusta. Creo que muchos niños dejan de leer y muchos adolescentes dejan de leer, pero sobre todo muchos adultos dejan de leer porque no saben qué les gusta leer. Porque si lo único que sabe es, mira, este libro que ha sacado Juan del Val, te lo empieza a leer y no te gusta, y después dice, no, pues este otro libro, Alas de Sangre, y no te gusta, no sabes cómo llegar a los libros que te gustan o a los libros que te interesen. No sabes que a lo mejor no te gusta la ficción, pero te gusta el ensayo. No sabes que a lo mejor no te gusta el ensayo, pero te gusta la poesía. No sabes que a lo mejor lo que te gusta es, yo qué sé, incluso la autoayuda. Tienes que aprender a encontrar lo que te gusta. Todos esos pasos y más que no se me han ocurrido están ahí y hacen que la gente no pueda disfrutar de la lectura. No solo vale con decirlo, es verdad. La lectura es un placer. Yo creo que a todo el mundo le puede gustar leer, igual que creo que el 100% de la gente disfruta con los videojuegos, pero tienes que aprender a sortear todas las vallas que hace que no puedas disfrutarlo. Y en el caso de la lectura son vallas muy altas. Y aparte, mira por ejemplo lo que dice J.F. Santos. Mi hermano trata la lectura como un castigo para su hijo. Mis sobrinos se portan mal, mi hermano ve y lee. El niño está jugando mucho, es que eso es verdad. Mi hermano odia la lectura porque todo el mundo le decía que para superar los problemas que tenía de lectura, lo que tenía era que leer. Es como, ¿por qué tiene que leer obligatoriamente? Pues que no le gusta leer porque no puede leer porque es disléxico. Total, así. Dice Juegos Pendientes, nuevo proyecto personal, conseguirle a mi hija un espacio en casa para leer. Pues creo que es una cosa muy bonita, ¿eh? Yo es que, o sea, no tiene que ser un cuarto para ella sola o algo así, pero sí es como, cuando quieras leer, te puedes sentar en esta sillita y estás tranquila y nadie te va a molestar. Es tu sillita de leer. No sé, yo lo veo, yo creo que es importante para los niños. El caso, que leer no es tan fácil como decirlo, esto es un placer. Lee. Pero sigamos. Dice, ser un lector significa cultivar una relación con el mundo que en la mayoría de los estándares parece que no hay ningún objetivo y puede parecer contraproductiva. Leer no es, o sea, no te... Profitable es... Bueno, leer no es algo que te vaya a dar dinero, no te va a enseñar ningún tipo de skill, no te va a dar ningún tipo de networking, no te va a ofrecer oportunidades. Por el contrario, es una actividad antisocial en el sentido más concreto. Tienes que hacerlo solo, pretender que estás solo en el mundo, dándole la espalda a otras personas. Leer te enseña que es más interesante lo que pasa dentro de tu cabeza que en el mundo. Este párrafo es tan estúpido que no me lo puedo creer. Josefko, gracias por la sub. Uy, he visto que son las 6, nos tenemos que ir ya mismito, ¿queda algo más? Bueno, pues vamos a terminar este párrafo. Esto es tremendamente estúpido. Tremendamente estúpido. Porque es cierto que no podemos valorar nuestra relación con la lectura o con cualquier otro medio cultural porque nos vaya a dar dinero. O sea, si vas a leer porque vas a ganar dinero, no leas. No, si vas a leer, ahora hay mucho, se lleva mucho que las personas estas que son como influencers de la productividad te digan como estos son los 5 libros que te tienes que leer para hacer millonario antes de los 30 y son ensayos de mierda. Pues si vas a leer porque crees que te vas a hacer millonario, yo qué sé, te diría que no lo hiciera porque no vas a disfrutar de la lectura. O esos también locos de la productividad que te dicen, Hábito Atómico es uno de los libros que recomiendan, correcto. Pero los locos estos de la productividad que te dice cada día tienes que leerte 10 páginas y no sé qué, eso no es una forma de tener un hobby. Eso es una forma de hacerte un microcontrol de tu vida tal y como exige el capitalismo. Eso no tiene nada que ver con leer, eso tiene que ver con la creencia irracional que tienen ciertas personas de que si estructuras tu vida a través del rendimiento te vas a hacer rico.
es una creencia absolutamente irracional. Es como creer que si pasas por debajo de una escalera te vas a tener mala suerte. Pero bueno, hay gente que lo cree, que se levanta a las 5 de la mañana y bebe una botella de agua y después hace 100 dominadas y después lee 20 páginas y después va a trabajar y después hace no sé qué. Si tú quieres vivir así, peor para ti, pero de verdad es que es un poco eh, raro. Pero el caso es que es verdad, no hay que leer por todas esas cosas. Pero leer, igual que jugar a videojuegos, igual que ver películas, no es algo antisocial, no es una actividad antisocial. Es verdad que cuando leemos podemos estar solos, pero lo que hace que leer sea un placer no es solo leer, es hablar de los libros, es recomendar libros, es ir a un club de lectura, es interiorizar todo lo relacionado con lo que has leído. Si es una ficción, pues los sentimientos o la experiencia o la estructura de la historia. Si es un ensayo, las diferentes ideas que te han puesto sobre la mesa y compartirla con los demás. Yo pienso que leer, que la cultura en general, es las cosas más sociales que podemos hacer. Porque no nos olvidemos que cuando estamos leyendo no estamos solos. Estamos comunicándonos con una persona que es el autor o la autora o el autor del libro que estamos leyendo. Estamos literalmente en un diálogo. Lo que pasa es que es un diálogo asíncrono y basado en la palabra escrita. Así que básicamente traía este texto, por si lo habíais leído, porque se ha hecho muy, muy viral, al menos en círculos de lectores, para daros mi opinión sobre lo equivocado que está. Y que es verdad que tenemos un problema con la lectura y con la comprensión lectora, pero no se va a solucionar diciéndole a los niños, leer es como la cocaína, niño, leer es como la meta. Es malo, porque el take de este hombre, el que ha escrito el artículo, es: le hemos dicho que tienen que leer porque leer es bueno, pero la gente está dejando de leer porque no quiere ser bueno. A lo mejor si le decimos que es un vicio y un placer, empiezan a leer. Y es como que no, que tú no te puedes sentar con la cara seria delante de un adolescente y decirle: niño, no vapes, léete un libro. ¿Pero por qué? Eh, Así que eso. Y aparte, tienes razón, no es productivo, a lo mejor, leer. Es muy poco productivo. Ten en cuenta que si tú te lees un ensayo, vas a tardar 5 horas en leértelo, póntelo. Si te ves un vídeo de un TikTok donde una persona te dice la idea de ese ensayo, vas a tardar 30 segundos. Como productividad es mejor que te pongas el TikTok. Leer tiene otras posibilidades. Que eso, por cierto, perdona, que tengo que mirar esto porque... vale. Una de las dos cosas quería decir, y ya termino porque sé que están mis compañeros y están ellos, que son los reyes de YouTube, o sea, de Twitch. No, hombre, que mola mucho. Pero dos cosas voy a decir muy rápido. Es verdad que la gente no está leyendo, así que una de las cosas que creo que podemos hacer como sociedad es dejar de criticar a la gente que lee, aunque sean unos términos que no entendamos. Yo al principio también desconfiaba mucho de esto que pasa en TikTok, de que la gente se crea estéticas alrededor de leer. No eres una niña, te pones una colita y un lacito y llevas tu libro así y miras así en un museo a los sitios. A mí también me parece un poco, lo siento, pero ridículo. Pero al final, si, aunque sea porque te interesa la estética, te acercas a los libros o normalizas leer o haces leer aspiracional, a mí no me parece mal. Me equivoqué, creo, siendo suspicaz contra eso. Mejor tener la estética de leer que el antiintelectualismo que está ahora tan de moda y que parece pues que mola tanto. La otra noticia, la otra cosa que quería apuntar así rápido es que alrededor de, creo que mucha gente también ha dejado de leer, mucha gente que se considera culta, no toda, no toda, un porcentaje concreto, ha dejado de leer por el de la productividad, porque leer es algo que te va a dar la recompensa muchas horas después, leer es algo que puede sentirse reiterativo. Últimamente veo a mucha gente que lee ensayos todo el rato con la idea esta de: es que los ensayos al final tienen una take y tiene que leerte 300 páginas para una take, para eso escribe un artículo. Y es como, no, 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 en el viaje de esas 300 páginas, en cómo pone y contrapone y reexpone la idea, hay algo interesante. Pero estamos tan acostumbrados a tener las ideas sintetizadas en bullet points que pues nos cansa la reiteración. Lo he visto, por ejemplo, hace poco en los podcasts. En los podcasts cada vez se invita a más gente con ideas muy diversas para entrevistarlas. Y a mí me da pereza porque estas personas vienen, te dicen 3 ideas muy superficiales y
parece que está todo... O sea, el otro día estaba viendo un entrevistado que había escrito un ensayo precisamente. Y escuché el de ese, habla precisamente de las ideas del ensayo y las expone de una forma superficial. Y precisamente leía en Reddit a gente diciendo de para qué se va a leer ahora el ensayo si ya ha dicho las ideas y él ya sabe las ideas y por lo tanto no necesita los matices. Y bueno, pues es una cosa, es una cosa. Pero ya cierro con alguien que estaba preguntando algo. Ah, Marta, ¿qué le recomendarías a un adulto que intenta leer con más frecuencia pero no tiene la disciplina para continuar los libros que comienza, incluso si le gustan? Vale. Es que es muy difícil, o sea, quiero decir, sí, no hay que leer por obligación. No hay que. No creo que. Es que eso, no me gusta la gente que cree que la vida tiene que estar el día a día constantemente estructurado de lo que decía antes. Me levanto, desayuno, trabajo, limpio, hago la comida, hago no sé qué, hago no sé cuánto, porque creo que eso no es forma de vivir. Creo que hay que leer cuando nos apetece y si no te apetece leer, pues no leas. O sea, perdona por decirlo así, no lo digo como en el con antiintelectualismo. Lo que digo es que si en tu día a día no te va bien para leer, no pasa nada, no hay que tener un hábito de todo. Lee cuando te apetezca, leer tiene que ser un hobby. Yo personalmente, mis hábitos de lectura, porque me gustan, son así. Yo leo antes de dormir y antes de dormir leo novelas. Y me leo lo que tenga ganas hasta que me duerma. Ahora estoy leyendo un libro malísimo, así que leo muy poco. Pero me encanta, es para mí un absoluto placer, es una de las mejores cosas que pasan en el día, que a veces salgo a pasear, por ejemplo, los sábados y los domingos por las mañanas y desayuno fuera, pero entre semana a veces por la tarde y me tomo un café fuera y me siento en una cafetería a leer, porque me encanta leer en la calle. Antes vivía en Barcelona y había un parque donde ponían sillas, entonces salía a pasear hasta ese parque estaba cerca de Glories, y ponían como unas hamaquitas, me sentaba en esa hamaca, leía una horita y me volvía para mi casa. Y también a veces cuando vivía en Barcelona paseaba mientras leía y también me gustaba mucho. Lo que tienes que hacer es leer cuando te apetezca y convertirlo en pequeños placeres, porque como te digo, para mí leer es un absoluto placer, sobre todo cuando puedo salir y leer en una cafetería. Y te da el solcito mejor, la verdad. Eh, pero a lo mejor no es la mejor, no es lo que quería escuchar, pero bueno. Otro día os recomiendo novelas de misterio. Hoy voy a cerrar ya el programa. Eh, simplemente no, hoy simplemente no. Hoy no voy a deciros cómo podéis apoyar comentarios de texto. No os voy a decir nada de los valoraciones en la web ni nada, sino que simplemente quiero dar las gracias porque lo estaba comentando al principio en la parte que no sale en podcast. Estoy sobrepasada por todo el apoyo que está teniendo el programa, por la gente que ha venido a donar y que hace posible que mejore mi equipo a final de enero, por toda la gente que ha votado, de hecho, el podcast. El otro día me contactaron de Apple Podcast, que había posicionado comentario de texto en la 8ª posición de podcast nuevos. Muchísimas gracias. Así que eso, hoy solo hay agradecimientos, abrazos y deseos de que el año 2026 sea, o sea, remonte, digamos, dejémoslo así, remonte. Muchas gracias por la sub, Pinta Chan, y nos vemos. Hasta luego.